Bueno, María, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y con ABC. Buenas tardes. Eh, Le doy el lugar para que ustedes se... Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, ABC? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la entrevista. No, de nada, la verdad es que me gustaría conversar con usted. ¿Qué significa liberación y empoderamiento femenino actualmente para usted? Bueno, primero te quiero decir que soy María Luisa Storani, soy parlamentaria del Mercosur en este momento, diputada nacional mandato cumplido, soy militante de la Unión Cívica Radical, militante feminista y militante del movimiento de mujeres. ¿Qué significa libertad? Tener acceso a una vida libre de violencia, con todos los derechos humanos, que nos respeten todos los derechos humanos. eh, y liberación es otra cosa, es liberarse digamos, de estereotipos, de prejuicios, de discriminaciones. En el feminismo hemos luchado mucho por estas dos cosas, ¿no? Que es tener libertad y que es liberarnos de algunas cuestiones, porque vivimos en una sociedad patriarcal que es muy difícil de cambiar, y en esta sociedad patriarcal es absolutamente como intrínseca las cosas que ocurren, y muchas veces no se puede ver que es una opresión y que es patriarcal. Está tan arraigado en la cultura que es difícil poder que la gente se dé cuenta, ¿no? Pero en estas situaciones muchas mujeres han estado sometidas en muchísimos ámbitos, tanto en la vida privada como en la vida pública, a sometimientos, a discriminaciones, justamente por no respetarle los derechos humanos, por no respetarle su libertad, porque no se la consideraba como sujeto de derecho. Esto hace muchos años, pero ahora que se la considera como sujeto de derechos, con todos los derechos, igual quedan cuestiones naturalizadas en la sociedad que hacen que esa discriminación se siga profundizando. Por eso se sigue la lucha, aún consiguiendo y habiendo conseguido en la Argentina muchas leyes, en el mundo, pero en la Argentina especialmente, tenemos una legislación bastante amplia, una legislación importante de derechos humanos, a partir de la en realidad de que llegó la democracia en la Argentina, es donde pudimos plasmar todas estas cosas. Tuvimos una gran lucha porque en un momento con las dictaduras militares perdimos todos los derechos humanos y todos los demás derechos. Después vino la democracia, la lucha de Raúl Alfonsín para, para, para preservar esos derechos, y ahí, a partir de ahí vino una cantidad de legislación importantísima que no solo tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, sino que tiene que ver con los derechos humanos en general de Argentina, de los niños, niñas, adolescentes, un montón. Hay una, una cantidad de leyes que son muy importantes y que han sido incluso ejemplo en los países limítrofes de América Latina. Así que ha sido muy importante esto. No sé, ¿qué más era? ¿Cómo se está desarrollando actualmente el feminismo? Bueno, el feminismo ha tenido, digamos, históricamente, hay distintas formas de feminismo, pero ha tenido grandes luchas, ¿no? Que antes no se denominaban como feministas, pero ha habido en la historia grandes luchas por los derechos de las mujeres, donde no han sido reconocidos. Por ejemplo, te digo, en la Revolución Francesa, Olympia de Gouges, que era una lideresa que fue una de las que tomó la Bastilla, con todos los que tomaron la Bastilla en ese momento. Luego, porque planteó en estas tullerías todo el planteo de lo que había que considerar los derechos de las mujeres. Eso exigió no solamente los derechos de los ciudadanos franceses, sino los derechos de las mujeres. Fue considerada antirrevolucionaria y la pasaron a la guillotina. O sea, desde esa época que, digamos, hay muchísimas historias a lo largo de la vida de que han ido mujeres muy importantes que han dejado muchas veces su vida para plasmar estos derechos, ¿no? En cuanto a los derechos políticos de las mujeres, hubo una gran lucha histórica por el derecho al sufragio. Esto también empieza desde el 1900 en adelante, en países como Estados Unidos, pero en realidad con mucha fuerza al norte de Europa, donde también hay lideresas importantes. Una es Clara Celtic, que ella es anarquista, pero donde plantea en la primera reunión del Internacional Socialista de Mujeres
en 1906, plantea que las mujeres tienen que tener el derecho a ser elegidas y a elegir. Y además plantea que tengamos un Día Internacional de la Mujer. Bueno, pasaron muchísimos años, pero esta corriente que se llamó la corriente sufragista, que tuvo mucha incidencia en Europa, también fue muy importante en Estados Unidos, en Canadá, y esto bajó fuertemente a América Latina, bajó con fuerza a Brasil, y en Argentina tenemos mujeres muy importantes de diferentes partidos políticos que tomaron estas banderas. En el caso de la Unión Cívica Radical fue Elvira Rawson de Lepiane, y las otras socialistas, Cecilia Grierzo, Julieta Lantieri, luego Alicia Moró de Justo, todas ellas al principio del 1900 formaron como un grupo de mujeres que se llamó las sufragistas, donde hicieron, digamos, simulacros de votaciones, pelearon para ser empadronadas. Una de ellas logró, Julieta Lantieri logró votar, porque se hizo empadronar y logró votar, que después le anularon el voto, pero logró votar. Bueno, todas estas luchas que en realidad eran las luchas en ese momento por los derechos políticos, pero estas luchas por los derechos políticos traía muchísimas luchas más. Ya en ese momento, el primer centenario de nuestra patria, en 1910, que se funda, digamos, se festeja el primer centenario, se hizo el primer encuentro internacional feminista de América. Esto fue importantísimo, porque fue un encuentro internacional feminista, llamándose Feminista en 1910. Y todas estas mujeres que yo te nombré, que hay muchas más, son las que organizaron este evento con mujeres de otros países, donde se planteaban cantidad de demandas de derechos que fueron muy importantes después en la base para conseguirlos en la Argentina y en los restos de los países. Ahora en el 2010, cuando se festejó el Bicentenario, se hizo una réplica y se publicaron los trabajos que se presentaron en ese primer congreso feminista, y ahí podés leer las ponencias de estas mujeres que eran unas adelantadas. En alguno de los casos, una de ellas planteó en 1910 que en los divorcios se tuviera en cuenta y se le escuchara a la mujer, porque eran las mujeres las que se las desposeían, porque venían de la tutela del padre a la tutela del marido, y así iban perdiendo todos sus bienes, y con el momento del divorcio no tenían ni voz ni voto. Entonces ya en 1910 plantea esta feminista el hecho de tomar la voz de las mujeres en el divorcio. Elvira Rawson de Lepiane, que es la lideresa nuestra de la Unión Cívica Radical, ella es una médica, es la tercera médica argentina, y ella trabaja especialmente el cuidado del cuerpo de la mujer, todo lo que es hacia la puericultura, y ella plantea en su ponencia, sin hablar en ese momento de lo que eran de los derechos sexuales y reproductivos, porque esa palabra no existía, pero sí plantea lo que es el cuidado del cuerpo y la salud de las mujeres en todo el proceso de tener hijos, de no tener hijos, toda esta cuestión. Ya lo plasma también en 1910. Bueno, y así hay un montón de ponencias, es un libro interesantísimo que se publicó, que uno ve, digamos, cómo fueron cambiando los nombres, pero cómo las mujeres, yo valoro las mujeres argentinas que en aquel momento se declaraban feministas, que abrazaban una idea de amigas, porque era una alianza ya transversal de varios partidos políticos, porque eran comunistas, anarquistas, radicales y socialistas. El peronismo no existía en esa época, así que estas alianzas, ellas, unidas con sus ideas políticas, cada uno se aliaron para conseguir el voto. Bueno, no lo consiguieron, porque después sí hubo varios proyectos de voto femenino, y el primero fue de un diputado radical, de Rogelio Araya, de la provincia de Santa Fe, nunca tuvo tratamiento. Alfredo Palacios también presentó otro. Bueno, hubo como 5 o 6 proyectos. Obviamente, en cuanto al voto femenino, tuvo éxito cuando vino el gobierno de Perón, y Eva Perón manda el proyecto, y ese es el que en 1947 se vota la ley de voto femenino 13.010, y acceden las mujeres a elegir y a ser elegidas. Esto es histórico. Bueno, y a partir de ahí, digamos, se da una afluencia de mujeres que después decae esta estadística, pero sí, digamos,
se criticó mucho, porque si uno lee lo que fue el diario de sesiones de los debates en la Cámara por el voto femenino, obviamente los conservadores hablaban de que las mujeres no podían ir a votar, que tenían que cuidar a los hijos, cómo iban a hacer, que no estaban capacitadas, que había que cuidarlas, toda esta cosa bien de protectora. Después se vio que fue increíble, digamos, lo que pudieron aportar estas mujeres que empezaron con todo lo difícil que debe haber sido trabajar en ámbitos que estaba siempre pensado para hombres. Siempre estuvo, en esa época sobre todo, pensado el ámbito público, es el ámbito del desarrollo de los varones que los preparan para lo público, y el ámbito privado, el desarrollo de las mujeres que las preparan para lo privado, ¿no? El salto de lo privado a lo público es muy doloroso, es de mucho costo, de mucha crítica y de la sociedad. Hoy es otra cuestión, pero en los años donde estas mujeres empezaron a trabajar en política, por ejemplo, o en desarrollarse fuera de la casa con profesiones importantes como la medicina, como este tipo, que eran muy pocas estas carreras más duras donde las mujeres no estaban, eran pasibles de crítica y de, obviamente, siempre poner en riesgo que una mujer de este tipo que trabaja mucho no puede criar hijos, no puede ser feliz en su hogar, no puede, o sea, no puede garantizar lo que la sociedad espera y te va encasillando culturalmente. No sé si voy por ahí, si me fui mucho, no sé cuál era. No, está Bueno, bien. no, el otro tema del feminismo, sí, del feminismo en Argentina te quiero contar algo porque siempre fue importante, pero hubo etapas buenas y etapas malas. Yo, digamos que soy más de una generación que tuve que pasar la dictadura militar argentina, la última dictadura militar. Las feministas el movimiento feminista como tal no tuvo una inserción importante como tal de lucha contra la dictadura, que eso sí lo tuvo en Chile, por ejemplo, contra Pinochet. Nosotros acá no, pero sí había feministas muy formadas, diría yo, dentro de los partidos políticos, porque las tenía el peronismo, las tenía el socialismo, las tenía el comunismo, las tenían los radicales, y esto fue muy importante, el rol que tuvieron las feministas hacia dentro de los partidos, porque después de esa lucha que se dio, después del voto, la lucha por la ley de cupo, la lucha por las leyes estas importantes que hay de derechos de las mujeres, nosotros tuvimos la viveza de juntarnos, estas feministas, incluso se formó lo que se llamó la multisectorial de mujeres feministas políticas, ya en la época de la ley de cupos, donde pudimos sortear diferencias políticas aunándonos por los derechos de las mujeres. Así que eso es importante porque hoy en día, digamos, con todo el debate de las leyes, ya venimos de matrimonio igualitario en el 2010, que fue increíble, las organizaciones sociales de la sociedad civil, las organizaciones LGTB, más las organizaciones de mujeres, todo lo que digamos, instalamos en la agenda pública un tema que era vedado, instalamos en las calles las marchas y los reclamos, y ya veníamos nosotros con marchas y reclamos por el aborto, por la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo por el ILE, y ya habíamos también trabajado por los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, esta última irrupción, que fue matrimonio igualitario 2010 y que fue 2018 con el aborto, fue algo increíble. Y ahí estuvo el feminismo. Y ahí estuvo que nosotros hace 20 años, cuando empezamos las marchas por el aborto, éramos 20 feministas de diferentes partidos, no todas eran políticas, no todas son políticas, es más, hay como una reticencia del feminismo hacia las mujeres políticas, y esto tuvimos que dar una pelea fuerte nosotras las políticas, que estábamos en los dos lugares. Te digo esto porque me lo salteé, pero en realidad en el 2000... no, en 1990, sí, en el 90 más o menos, hubo un encuentro feminista latinoamericano del Caribe, sí, en el 90 o en el, sí, 90, en Argentina, en San Bernardo se hizo. Y en este encuentro, que son unos encuentros muy reconocidos, se siguen haciendo, son cada 4 años, son encuentros regionales, latinoamericanos,
no nos dejaban en algunos talleres entrar a las mujeres políticas, no querían que habláramos de política en ningún taller, cuando todo es política. Tuvimos que dar una discusión, yo no te digo solamente de mi partido, éramos un montón de varios partidos, o sea, tuvimos que dar con las organizadoras un debate para que entendieran que sin las mujeres políticas y sin la alianza de las políticas feministas, no íbamos a tener leyes, y que estábamos en un momento de mucha producción. Esto se entendió y pudimos irrumpir, digamos, con todo el respeto, porque generalmente tenemos estos roles, ¿no? Estas militancias en las organizaciones sociales, en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, y en la política. Todo se cruza en algún momento, pero hay individualidades. Yo la militancia por el aborto la tengo hace más de 20 años, siempre fui radical y siempre milité en el radicalismo, pero también tenía mi militancia con las organizaciones. O sea, y trataba de llevar el tema al partido. Siempre fue difícil, pero nunca lo dejé en lo que fue la demanda y la lucha desde los movimientos sociales. Después se mezcló, y gracias que se mezcló, porque así deben ser las demandas. Esa fue más o menos la maduración. Bueno, la irrupción del 2018, de tanta juventud que haya interpretado, y tanta juventud tan cálidamente y tan espontáneamente de plantear una demanda, sin ningún tapujo, sin ningún miedo, ¿no? Esto de plantear la demanda, queremos la interrupción voluntaria del embarazo por esto y por esto y por esto. Obviamente que hay cifras en Argentina que son monstruosas de muertes, de injusticias, y las que más perjudicadas son las mujeres, y en realidad deciden sobre los cuerpos de las mujeres otros, que son los que más se oponen, pero los que más tienen desconocimiento, o sea que es muy, así fue importantísimo y después un antecedente a eso, que cumplimos los otros días 5 años, fue el Ni Una Menos, que también, fíjate vos, con qué demanda terrible de sufrimiento y de discriminación de las mujeres con la violencia de género, tuvimos que hacer una marcha, esto fue una idea de periodistas que se les ocurrió, ni una menos, y también se irrumpió en 1 millón de personas, donde había hombres, jóvenes, jóvenes, o sea, de todos los lugares manifestando esto. O sea que ganamos las calles, ganamos la agenda pública, y esto ha sido una lucha, obviamente, de las mujeres, apoyada después por todos, pero esto fue una lucha muchos años solas, pero ha tenido sus frutos. ¿Qué piensa usted, María, acerca de la cantidad de femicidios que han existido en este año, que han sido más de 160, y particularmente durante la cuarentena o el aislamiento, que han sido más de 80? Sí, estamos, la verdad que fíjate vos que yo cuando, digamos, un sentimiento personal, ¿no? Sí, sí. Cuando ocurrió lo Ni Una Menos, yo me puse contenta, yo digo, ay, esto se está tomando conciencia, hay mucha gente en la calle, la primera vez, ¿no? Hace 5 años, no va a ser lo mismo, y fue cada vez más. Esto fue lo tremendo, que cada año fue aumentando más, ningún año disminuyó. Y esto nos pasa en casi todos los países latinoamericanos. Es terrible, y cómo se va ayornando la violencia, cómo de alguna manera, digamos, hay que abordarla de manera integral, que esto, bueno, se avanzó muchísimo con la ley de violencia en el 2009, la ley 26485, que tiene que ver con la Convención de Belén do Pará, que es la Convención para eliminar, prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, que es una convención de la OEA importantísima, porque es la primera que define exactamente a qué se le denomina violencia de género, que tiene que ver con las relaciones de poder asimétricas que se dan en el seno de una pareja. Si tiene que ver con el poder, no estamos hablando de enfermos, de borrachos, de drogadictos, no. Es una relación desigual de poder. Bueno, esto fue abrir la cabeza, porque nosotros, ¿qué leyes teníamos hasta ese momento? Todas leyes de violencia familiar o violencia doméstica, donde el bien jurídico a proteger es o la unidad doméstica o en la unidad familiar. Entonces no se entendía bien cuando era hacia la mujer. La violencia familiar también puede tomar, por ejemplo, la violencia de una tía con el sobrino, según quienes viven en la unidad familiar. Entonces es distinto cuando uno toma la violencia contra la mujer específicamente
por las relaciones de poder. Ahora, la tasa de femicidios, a pesar de todas las políticas públicas y de la inversión que se ha hecho, ha seguido aumentando. Vos fíjate que durante la administración anterior del gobierno de Macri, que estaba Fabiana Túñez, que es una compañera del movimiento de mujeres muy importante, ella tomó muchísimos recaudos, empezó a funcionar el teléfono para consultas, el 144, le puso como 50 millones de pesos para modernizar el hardware de las llamadas, preparó en lo que es la escucha de la receptora de las denuncias a muchísimas personas que hoy están muy valoradas, como se prepararon, y así todo, con todo ese refuerzo, siguió. Llegó este gobierno y muy bien se pasó a tener un Ministerio de la Mujer, lo cual adhiero perfectamente. Vino la pandemia, que fue terrible, y entonces el 144 explotaba. Entonces, ¿qué hicieron? Con muy buen criterio, el Ministerio puso 3 números de teléfono para hacer denuncias, o no denuncias, sino consultas por WhatsApp para asesoramiento, y además habilitó un mail. Y a pesar de todo eso, que te estoy hablando del gobierno anterior y de este gobierno, siguió aumentando. Pero en la pandemia fue algo espantoso. ¿Por qué? Primero, porque de golpe pasamos a cuarentena, al aislamiento, a reclusión, sin ningún aviso, sin justicia funcionando, porque en el primer momento no hubo justicia. ¿Qué ocurrió? En el primer momento se encontraron con los victimarios adentro de la casa todo el día. El victimario tiene una forma de persecución sobre su víctima, donde está permanentemente siguiéndola. Entonces, ocurrió que las mujeres también no tenían todos esos recursos de contención que uno tiene cuando va a buscar los chicos al colegio, de poder hablar con una mamá, de poder ir a consultar a una organización no gubernamental y decir, mira, me está amenazando. Todas estas cuestiones de red de contención desaparecieron de golpe. Entonces, según el Ministerio Público Fiscal dice que ellos, antes de la cuarentena, recibían 48 llamados diarios a su teléfono. Durante los primeros 10 días de cuarentena recibieron 16 diarios, o sea, bajaron. Y después de los 10, 15 días de cuarentena subieron a 64. Lo que ocurrió esos primeros 10, 15 días fue terrible, porque, digamos, bajaron las consultas y también hubo femicidios, porque al tener cortadas las salidas, donde vos tampoco podías ir a pedir una ayuda, cortadas las relaciones de redes, totalmente cortadas, no podés salir de tu casa, no podías de ninguna manera cortar el ciclo de violencia que se puede, y nosotros aconsejamos cuando estás en el ciclo de violencia, andate a la esquina, andá y volvé, entonces por ahí se rompe eso en ese momento, bueno, eso también cortado, por eso ocurrieron femicidios que no se registraron. No había cómo ir a la policía en la provincia de Buenos Aires, tuvimos varios casos donde nos decían, era tal lo del COVID, que si no se trataba de COVID, no te atendían. Entonces, las mujeres, tras que no podían ir y llamaban por teléfono y querían hacer la denuncia, digo, bueno, haga la denuncia, le decían por mail, pero para que tomen medidas de protección van a pasar 5 días. Entonces, había que salir de la casa igual. Cuando salías de la casa hubo sanciones, incluso para las personas que las acompañaron, porque habían roto la cuarentena. El primer mes para mí fue caótico. Y ahora, ¿qué dice la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, la OVD? Dice la OVD, disminuyeron las denuncias de lo que va de la cuarentena, disminuyeron. Sí. Aumentaron las consultas, porque el 144 y los WhatsApp son teléfonos de consulta, no te registran una denuncia. Te dicen, usted te está pasando esto, bueno, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Después no hay un seguimiento. Entonces le dan las indicaciones, pero como yo te digo que esta mujer no encuentra el momento de poder salir y hacerlo, porque antes, ¿qué ocurría? Si ibas a buscar el chico, la vecina te cuidaba de los chicos, vos ibas a hacer la denuncia. Tenías un apoyo social de una red que te favorecía. Hoy no lo tenés. Entonces, ¿qué pasa? Dice la OVD, dice, disminuyeron muchísimo las denuncias, pero subieron los femicidios igual.
Entonces, esto es lo que estamos hoy en pandemia. Se han tomado, ahora cada vez se van tomando más recaudos desde el Ministerio de la Mujer, se están tomando medidas, se están, digamos, buscando apoyos incluso económicos, porque obviamente la pandemia tiene un impacto totalmente diferenciado sobre las mujeres y los niños. Es decir, aquí en la Argentina los más castigados laboralmente son los trabajos independientes, los cuentapropistas, y en la Argentina el 55% de los trabajos independientes son conducidos por mujeres. El 36% de los hogares de Argentina tienen como jefa de hogar una mujer. Entonces, la situación es muy dramática porque las mujeres de golpe también al estar encerradas no solo peligraba su trabajo, sino que tienen que cuidar a sus hijos, hacer de educadoras, porque de golpe la escuela también desapareció, y también tienen que hacerse cargo de la educación de sus hijos y ver de qué manera trabajan, y además la violencia, ¿no? Y además porque el impacto es totalmente diferenciado por la desigualdad, porque aquí el virus no discrimina, pero la desigualdad discrimina, entonces, la economía discrimina, entonces hay hogares donde por ahí no tenés ni una PC, no tenés tampoco señal para poder hacer los deberes los chicos, tenés 6 hijos y por ahí tenés un celular para poder estar viendo cómo llevas adelante, y eso son todas cuestiones que recaen, y recaen más sobre las mujeres, ¿no? También ha habido toda una crítica y a la vez, digamos, se debatió hace poquito la ley de teletrabajo, pero se sabe también que hay muchísimos abusos y discriminaciones, porque se sabe que se necesita el trabajo y a veces el empleador te está pagando por 10 horas y trabajas 14 y te obliga a no decirlas, y en las 14 vos tenés 6 hijos que cuidar, bueno, estas cosas de desigualdades que vivimos en la Argentina, que hoy se ven aumentadas totalmente, pero bueno, digamos, el tema del impacto diferenciado sobre las mujeres de este COVID no es solamente en la Argentina. Acá hay la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó en abril un consejo para los Estados miembros que deben tomar en cuenta la perspectiva de género para cualquier medida que se tome por el COVID. Y esto es un documento muy importante porque además señala que internacionalmente el 70% de los efectores de la salud en todo el mundo son mujeres. Así que las enfermeras, las cuidadoras, bueno, y otro tema que quedó bien, digamos, bien a la vista y quedó en agenda, son las políticas de cuidado, porque esto que yo te decía, de tener que enseñarle a los chicos la educación, tener que cocinar, tener que buscar el pan para tus chicos, tenés que buscarte el trabajo, todos estos 5, 6, 8 roles que nosotros venimos peleando hace mucho que se reconozca, toda la tarea doméstica que recae sobre la mujer, porque además cuida a la tercera edad, cuida a los discapacitados, es todo el rol del famoso cuidado, que hoy se habla tanto, el cuidarse, hoy está en agenda, digamos, porque es una de las cosas que recae también sobre las mujeres. ¿Qué piensa usted del papel de la justicia en este momento? ¿Tiene un papel positivo o negativo en cuanto a violencia de género? No, la justicia es una gran deuda. Tenemos, o sea, no digo todos, se ha avanzado, por ejemplo, destacar la provincia de Jujuy, que abrió 3 juzgados especializados de violencia, esto es muy importante, porque cuando vos abrís esto es que tenés personas especializadas en el tema y preparadas. Acá y también en la provincia de Buenos Aires, también hay nacionalmente, pero el nudo yo digo que todo el proceso de la violencia es un engranaje que además en vez de ser, uno piensa a veces que que cuando uno empieza un acceso a la justicia, un camino es un campo de rosas y es un campo de espinas, donde el engranaje se para en un lado y te para todo el desarrollo, es terrible, porque vos dependés de la policía de la justicia, que se mande la medida de protección, de la justicia se la manda a la policía la tiene que ejecutar, y ahí si en alguno de esos caminitos se rompe, vos estás a la deriva. Sí. Estás a la deriva y a la buena si no tenés una organización que esté cerca tuyo. Estás totalmente a la deriva. Te digo, yo he tenido casos acá en San Fernando de una denuncia, de hacer una denuncia a una mujer, una situación que además cuesta muchísimo prepararla, ayudarla y armarle una red de contención a esa mujer en su barrio,
porque ella está en el barrio solo, yo después estoy en mi casa. Entonces uno arma la persona para que pueda dar el paso de hacer la denuncia, cuando una vez que se decidió a radicar la denuncia, pasó, vos imaginate que ella volver al barrio con una denuncia, cuando lo van a venir a buscar al marido para excluirlo del hogar, con sus hijos, tiene que estar preparada para, bueno, tardaba una semana y 2 días, y no venían, entonces volvió a nosotros, a la organización nuestra, y dice, mira, ahí llamamos por teléfono, le dijimos, ¿qué pasa? Resulta que la policía dice, no, dice, hace una semana que llueve, es un barrio que el patrullero se empantana, así que por eso no fuimos. Bueno, esta es la contestación. Entonces, ¿qué te dice eso? Que no hay una conciencia de lo que significa la violencia de género. En esos 7 días esta mujer podría haber muerto. Ahora, si le roban un auto importado, algunos salen todos corriendo a buscarlo, ¿no? Pero esto es, por eso es que es tan importante también que se debatió ya el anteaño, la ley Micaela, que es la ley para la preparación y sensibilización en lo que significa los temas de género y de violencia a las instituciones del Estado, y sobre todo las instituciones que funcionan en todo ese engranaje de acceso a la justicia. Una es la policía, otra es la justicia, porque vos incluso también van a tribunales, llegan al mostrador de tribunales, y como no la ven golpeada, porque a lo mejor es violencia psicológica, a lo mejor no se ve la marca, dice, bueno, pero volvió otro día, mirá, estas cosas siguen ocurriendo. Entonces estamos lejos, y una de las grandes fallas es la justicia. Y si vos te fijás y haces un seguimiento de los casos de femicidios, la cantidad, creo que el 60% de los casos, no sé dónde lo leí, habían hecho denuncias previas. ¿Esto qué quiere decir? Que fallaron los elementos de protección, que fallaron, porque si la mujer radicó la denuncia, había un aviso, tenés que estar atento, si te llaman al 911, tenés que estar atento de alguna manera. ¿Y por qué esa persona que si tenía una medida de restricción de no poderse acercar, se pudo acercar? ¿Por qué se pudo acercar? ¿Y qué haces cuando se acerca? Nosotros tenemos casos, dice, no, está en la esquina, lo estoy mirando, está acá en la esquina, está a la vuelta, está a menos de 100 metros de la casa cuando los radios son mucho más grandes de prohibición de acercamiento. Entonces eso, si vos haces la denuncia, rompió esto, bueno, ahí tienen que actuar y penalizarlo, porque si no es como si, por eso tantas muertes, ¿no? Por eso tantas muertes. Así que la justicia para mí es uno de los nudos más grandes que tenemos. Es decir, no, por más que hagamos cuestiones desde la institución del Estado Nacional, desde la cosa local, si la justicia y la policía no tienen una cabeza bien sensibilizada de lo que significa la violencia de género, no vamos a avanzar. Le quiero hacer una pregunta final y creo que va a ser la pregunta más importante de esta charla. ¿Cómo se debe actuar ante la violencia de género? Lo hablo desde aquella persona que lo esté sufriendo y también cómo hace a otra persona que esté vinculada a esta, que está teniendo efectos muy colaterales, para actuar. Porque hoy en día es muy difícil sacar a alguien que esté manifestando violencia de género. ¿Qué hace una persona que escucha que hay violencia de género? ¿Esa es la pregunta? Sí. Un vecino, por ejemplo. Exactamente. Mira, la ley 26485, sancionada en 2009, prevé la denuncia anónima. Esto es muy importante. Digamos, hay 2 cosas. Si vos tenés una situación que ves gravedad, no hay que dudar, porque además es anónima, porque hay mucho miedo en los barrios que sepan cuál vecino lo denunció, porque esto vos sabés que es vendetta, no es en todos los barrios igual. Entonces, es anónima. Más si uno ve peligro. Ahora, si uno no ve peligro, lo mejor es que arrimarse a esa persona para que se arrime a alguna organización social que empiece a conversar antes de poder lograr hacer la denuncia, porque una vez que uno da el paso de la denuncia, después la tiene que sostener,
porque hay muchos casos que a veces vienen y dicen, no, la quiero levantar porque se sienten amenazadas, o porque es la famosa luna de miel del violento, que tiene una etapa buena, una etapa mala. Entonces, lo mejor es que esta persona esté contenida, sostenida y acompañada para hacer la denuncia, con más tiempo. Entonces, yo vecina, si escucho gritos y veo que la cosa es grave, llamo o al 911 inmediatamente, o la policía que venga. Total, pido esto. Ahora, si es una cosa que uno puede ir llevando, que siente una vez, que pasa, que siente otra vez, hay que arrimarse. Es responsabilidad ciudadana y no tenemos que pensar que nos entrometemos. La violencia es pública, ya no es más de índole privada. Tenemos que, porque a veces la persona está muy, muy discriminada, muy desmerecida, entonces no logra ver. Entonces el diálogo, hay que intentar el diálogo para esto, ¿no? Para arrimarse, para acompañarla a algún lugar, para llevar, hay muchas organizaciones, hay muchos ahora municipios que tienen asistencia, bueno, tratar de buscar ese hilo, que con ese hilo y el apoyo de la sociedad y de la red que se arma, lo mejor es que vaya a una denuncia bien sostenida para sostenerla en el tiempo. Bueno, le agradezco muchísimo, muchísimo la entrevista, María Luisa. Demasiado, y tanto desde mi parte como de ABC Saladillo. Estamos en Bueno, contacto. muchísimas gracias, un placer. Después mándamela de donde la publiquen. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos, María Luisa. Dale, chao, gracias, hasta luego.